pregunta yo. Con respecto al mercado laboral, si la competencia es muy fuerte, si es difícil encontrar trabajo, o por ejemplo si es muy necesario tener un doctorado, como ustedes tienen, para poder encontrar una buena pega, ¿cómo se maneja eso, el mercado laboral? Yo te diría que los doctores no ganamos más plata. Si quisiéramos ganar más plata, pero contarte eso, cuando tú estudias un doctorado no estás pensando en que vas a ganar más plata por eso. ¿Ah? Pero para contarte un poco que nosotros, yo creo que tenemos un tema más aspiracional, de inquietud por el conocimiento. Cuando tú sales de la universidad con una buena formación económica, por lo menos en el sector privado, hay mucha oferta. Hay mucha oferta. Como te comentaba, no solo en empresas del sector real, es decir, en empresas, cualquiera de ellas, Quiñenco, no sé, cualquiera, necesitan gente con formación económica porque tienen temas sectoriales que les preocupan. Yo les comentaba que trabajé en Nestlé. Yo me diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver Nestlé si Nestlé vende dulces y leches envasadas? No, necesitan gente que esté analizando qué está pasando con los insumos que ellos utilizan, con lo que pasa con el cacao, con la leche, y cuáles son las tendencias globales, etc. Y también, obviamente, en proveedores de servicios financieros, en bancos, corredores de bolsa, fondos mutuos, AFPs, necesitan gente con muy buena formación económica. Hay una oferta interesante. Yo además te agregaría, siguiendo un poco, el doctorado es una experiencia súper linda para el que le quiere hacerlo y para el que le gusta, pero no es para todo el mundo. O sea, uno tiene que estar dispuesto a irse 4 o 5 años a básicamente pensar en las preguntas que uno tiene, pero también tiene que ser capaz de resolver esas preguntas en esos 5 años, porque si no uno puede estar 10, digamos. Y si uno le gusta investigar, sí, el doctorado es una hermosa experiencia. Yo me imagino que tanto para Jorge como para Juan Pablo también pasaron muy bien. Yo lo pasé muy bien en mi doctorado, hasta tuve familia, qué sé yo. Pero también lo entiendo que no todo el mundo le gusta hacer eso. O sea, y si uno quiere hacer investigación en doctorado, yo creo que sí, es un requisito. Porque es la forma de desarrollar tu línea de investigación. Porque es el único momento en tu vida donde vas a tener 2 años o 3 años para dedicarle a pensar en una pregunta y tratar de buscarle todas las aristas a esa pregunta y al final ojalá tener un listado enorme de preguntas que uno quiera ir desarrollando en el tiempo. Y es el único momento donde uno lo va a tener. Ahora, para muchos de estos otros trabajos no se necesita, o sea, no es un requisito y en realidad es más bien es un camino en principio más para ese tipo de gente. Sí, yo creo que no hay un camino de para ser economista o dedicarse, tomando la licenciatura de economía, hay un camino predeterminado de que uno tiene que terminar el doctorado o un magíster. Hay opciones. Y por eso, claro, bueno, mi experiencia es que cuando la gente recién salida de la universidad, iba a trabajar al Banco Central, hay gente que efectivamente es una buena experiencia ir a trabajar un poco a una empresa o al Banco Central como para entender las preguntas de verdad y empezar a hacerlas, porque entenderlas teóricamente en la universidad es un concepto, pero cuando uno empieza a hacer algo más concreto, ¿ya? Y es un proceso en que a mí en particular también me sirvió mucho, hablando de mi experiencia como en el primer trabajo en el Banco Central, de aprender mucho, de poder llevar a la realidad muchas cosas que había aprendido en la universidad y a la mano de un profesional, quizás que era una persona que sí había estudiado un doctorado, me podía llevar un poco más de la mano, como quien fuera un profesor guía, y me llevaba a hacer unas cosas y ir aprendiendo este negocio. Y en ese negocio me di cuenta que yo quería seguir haciendo el doctorado, pero no es que como que estuviera predeterminado que yo quería hacer el doctorado. Entonces, como que uno va diciendo, como también llegaba gente, cuando yo ya era jefe en el Banco Central, llegaba gente que efectivamente después se iba a estudiar el doctorado, pero hay otra gente que después decía, no, en realidad voy a seguir en nuestra área y se iba al sector financiero o a un sector productivo, pero de alguna manera igual habían visto esta posibilidad y como decía Jorge y Sebastián, la economía te da una formación como a tratar de ver el mundo y hacer un diagnóstico de lo que pasa de una forma, ¿ya? No es la única respuesta a muchos fenómenos que pasan, pero es un prisma para mirar la realidad y poder hacerse un diagnóstico y decir dónde se necesita algo, dónde hay una oportunidad, dónde yo quizás puedo ofrecer algo en el fondo distinto, ¿ya?
pero no hay algo predeterminado en significar. La universidad acá ofrece, en todo caso, si a uno le interesa más la economía y se da cuenta de que al cuarto año quiere dedicarse a algo más, está el magíster de economía y está el magíster de economía y políticas públicas, como un paso adicional, en el fondo, en esa búsqueda. ¿Ya? Pero tampoco significa que va a estar predeterminado que uno va a tener que seguir siendo por la economía, como siguiendo el doctorado, sino que es un proceso también de búsqueda, de a lo que uno encuentre que le hace más sentido a uno. Quizás vamos a profundizar también con la malla puesta para ver en el fondo qué es lo que implica seguir con licenciatura de economía. Tengo una pregunta corta. La verdad que me gustaría saber, en general, y ustedes particularmente, qué visión se tiene de los economistas que salen de esta universidad. O sea, cómo son recepcionados en el mercado laboral. Yo te puedo comentar, yo entrevisto mucha gente salida de la universidad, hago clases acá en la universidad, me ha tocado contratar gente salida acá de la universidad y son gente buena, son gente muy buena, No hay ningún tipo de diferencia respecto a otras universidades. Yo diría que dentro de las 3, 4 universidades que yo siempre estoy contratando y entrevistando. Pasión. Curiosidad. Yo creo que hacerse preguntas, así claro, la curiosidad, hacerse preguntas y tener determinación en querer no quedarse con la respuesta así primera, sino querer preguntarse más. Yo quiero saber cómo es la presencia de la mujer como en todo este ámbito de la economía. La sincera, muy baja. La sincera, muy baja. Nos gustaría más. No sé como especialmente difícil, no hay como prejuicio o no. No, para nada. Yo creo que es una autodiscriminación, ¿no? Me da la impresión. Como que... Yo voy a contar la experiencia, por ejemplo, en el Fondo Monetario hay una tasa de economistas que sean promovidas a cargo de jefatura como mujer. Entonces, si tú eres, por ejemplo, un economista italiano, tus chances de ser jefe son mucho más bajas de ser una mujer economista de Asia, ¿ya? Porque hay un sesgo por tratar de representarla mejor en la institución. Y eso así en una buena parte de las instituciones, Sí. digamos, hoy en día. Sí. ¿Qué consejo nos podrían dar ustedes a nosotros que aún estamos en etapa de formación o qué cosa les hubiese gustado hacer diferente cuando ustedes tenían nuestra edad, cuando estaban estudiando? A mí por mi lado me hubiera gustado estar más cerca de los profesores, más cerca de apoyarme un poco más con los profesores. Creo que retrasé un poco algunas decisiones profesionales por no haberme acercado un poco más a los profesores, haber sido un poco más, haber estado golpeando más la puerta, preguntándole, yo tengo estas inquietudes, así como mi segundo papá. ¿Eh? Sí, creo que eso es algo muy importante de uno no quedarse en la pasividad de como esperar. Bueno, en los años que yo estudié también los profesores estaban muy arriba, yo creo que había una relación mucho más horizontal, pero creo que eso es necesario como tratar de acercarse y discutir y preguntar cuando uno tiene inquietudes en el fondo sobre cosas o de lo que inquietudes con respecto a la profesión. Sí, yo lo mismo, digamos. No, en serio, yo creo que una de las cosas, por lo menos cuando yo estudié eso, años atrás, las puertas de las oficinas de los profesores eran como tabú, o sea, como que uno no iba a hablar ahí. Y después, sobre todo después de haber pasado el doctorado en Estados Unidos, donde los profesores siempre tenían las puertas abiertas a los alumnos de pregrado, de posgrado, quien fuera, dije, pues, pero es una oportunidad súper desaprovechada, digamos, de ir y conversar y preguntar y decir, ¿y por qué? Y después yo tuve la suerte de dar clases allá y tenía alumnos siempre entrando y siempre ven, o sea, hay cierto horario obviamente, pero sí, aprovechenlo, o sea, pregunten, o sea, si tienen dudas, si no entienden algo, es tener un poquito más de iniciativa de uno en ese aspecto, digamos. Creo que hoy en día están un poco más abiertas las puertas también, así que creo que eso puede ser más fácil. Sí, por supuesto. No, a mí me ha pasado que de repente me dice, no está el profesor de econometría, pero yo tengo una duda de tal y tal cosa. Entonces,
A veces me ha pasado eso que tenía que responder dudas de otros profesores. Siempre va pasando que uno va teniendo dudas y va a su vez en el andar se va conociendo mejor a sí mismo. Entonces va cambiando tus decisiones, descubriendo nuevas cosas en tu camino. Lo importante es estar súper atento con las antenas bien puestas y el corazoncito abierto. ¿Escuchamos la malla un poquito? Bueno. Venga, acá está puesta atrás. Van a tener que optar a la licenciatura y quieren escoger economía o administración. La fecha que dice Sebastián no veo claro, pero el 8 de octubre. Y como ven, efectivamente continúan con sus artes liberales. Hay ramos de estadística y economía que son del plan común, es decir, que son también de la otra licenciatura, y están los ramos que son de la especialidad. Yo antes de pasar la palabra a Pablo, les quiero mencionar que si se fijan, en el semestre 7 y 8 hay dos electivos que pueden ser no relacionados a la economía. Pueden ser, por ejemplo, marketing 1 y marketing 2, si se dieron cuenta que Juliet es una beta comercial y quieren hacer su licenciatura en economía, ahí se necesitan de marketing, por ejemplo. Finanzas 1, o sea, finanzas ya tienen hasta que es economía financiera 1 y economía financiera 2. Pueden ver luego irse a magíster de finanzas, es decir, pueden moldear su camino, pueden tener esta base más rigurosa, esta dimensión no creo que más profunda, pero más sí, profunda. El cuestionamiento de efectivamente querer seleccionar diferentes plataformas, digamos, con un análisis un poco más riguroso de las variables en general, pero pueden optar por irse a magíster de especialidad en economía, con este de economía y de políticas públicas, o los otros que pueden acceder los que toman la licenciatura de la administración. La gente que toma la licenciatura de administración no puede optar a los magísteres de economía, economía justamente, si es de política pública, pero no el magíster de economía propiamente tal. Sí, bueno, la malla es una malla más o menos no es tan distinta a lo que tiene la malla de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, así que si se hacen esa pregunta, quizás generalmente una especialidad en licenciatura de economía tiene como tres pies o tres áreas. Tiene la microeconomía, que tiene que ver con tratar de analizar el mercado en particular, que sirven para temas de regulación, de entender un mercado, conectarlos con marketing, conectarlos con miles de otras dimensiones. Después hay una área macroeconomía, que es como mirar como la dimensión más agregada de la economía, entender las decisiones de política monetaria, fiscales, lo que pasa con el tipo de cambio y esas otras cosas que ustedes estarán viendo en su curso Macroeconomía 2 y Macroeconomía 1, pero es más profundo esa parte, y una parte más como que es econometría, que es una conexión con la estadística, que es más mirar los datos, porque no podemos construir modelos en el aire, sino que hay que también llevarlos a la realidad y poder testearlos. Entonces la econometría es una metodología que nos ayuda a hacer esa conexión con la realidad, con los datos, ¿ya? Y sobre eso hay otras dimensiones que tienen que ver con la historia del pensamiento económico, porque a veces uno tiene que saber cómo el pensamiento, cómo la historia ha incidido en el fondo en que haya habido un predominamiento. La macroeconomía, por ejemplo, surge después de la Gran Depresión. No es una línea individual de la economía previamente, es después de la Gran Depresión que surge como una área particular de la economía. Entonces, entender la historia del pensamiento económico, economía e instituciones, que también tiene una dimensión más como de la ciencia política o esas otras dimensiones, que nos da una visión adicional de donde la economía, como estamos discutiendo acá, donde puede meterse y discutir ciertos temas, ¿ya? Pero eso generalmente es como la malla, y como decía Carolina, la idea es que, bueno, esta malla, en el fondo, esta licenciatura se necesita para seguir el magíster de economía, ¿ya? Que tenemos este primer año, tenemos 10 alumnos que ha sido bastante exitoso este primer año, están en un proceso de tener una tesis, que es un primer esfuerzo, en el fondo, en que de verdad ustedes se van a encontrar con hacerse las preguntas y tratar de llegar y hacer un trabajo más de ustedes, ¿ya? Donde ustedes quizás, uno inicialmente dice, voy con 5 transparencias en que tomé unos datos, hice un par de cosas estadísticas y llegué a una conclusión, y después la gente me hace comentarios, están de acuerdo, en desacuerdo. Ese es como el negocio
de meterse en temas. Ya. Tengo una pregunta, pero quizás un poco fuera de la malla, que también me llama mucho la atención que nunca se mezcla mucho el tema de sustentabilidad y medio ambiente con la economía. Y por eso me la pregunta más o menos para Sebastián, que ha trabajado en el tema, que no veo dónde se juntan. O sea, como que me cuesta mucho ver esa relación. Bueno, a ver, en la malla aparece, debiera estar o en, uno lo puede ver en teoría micro 1, a veces quizás en teoría micro 2, y de seguro en algunos de los electivos de ahí arriba. Hay un curso, hay una rama de la economía que es la economía ambiental, que justamente se dedica a ver todos estos temas. Es parte de la micro porque se piensa en temas más de mercados en particular o de industrias en particular que afectan a individuos más que la cosa agregada. Pero también hay una rama dentro de la economía ambiental que mira el tema más de sustentabilidad y de crecimiento o de desacumulación de capital desde el punto de vista de cuentas nacionales verdes y otros tipos de cosas de ese estilo que también existe desde un poco más macro. Así te digo, existe perfectamente, está ahí, lo van a ver de seguro en micro 1 creo que tienen que ver cuando ven externalidades y bienes públicos y cosas de esas, porque a partir de ahí nace de alguna forma esa rama. ¿Sí? Sí, es de todos. Sí. Sí. No. En el plan común ustedes tienen introducción a la economía, micro 1, micro 2, macro 1, macro 2, organización industrial y econometría. Eso es común para las dos licenciaturas. Bueno, yo quería agradecerle a Sebastián y Jorge. Una última. Jorge. Que en la malla sale economía financiera, en esta y en la de administración sale finanzas. ¿Cuál sería la diferencia entre esos? Mira, finanzas es un subconjunto de la economía. Nace como un subconjunto de la economía y empiezan luego y se separan académicamente y los financieros tienen sus propios journals y los economistas otros. Cuando hablas de finanzas te van a pasar temas de valoración de activos, esencialmente, temas de modelación de riesgo, temas bien traer al presente, cuánto asigno de costo de capital de una empresa, temas de agencia. Cuando hablas de economía financiera, hablas de temas más macro, un poquito más macro. Arbitrajes de tasa entre países, movimientos cambiarios, son complementarios, son muy complementarios. Pero usualmente finanzas lo hacen profesores que han estudiado finanzas, ¿ah? Y economía financiera lo hacen profesores que han estudiado más economía. En términos de la malla no hay grandes diferencias. De hecho, si tú tomas economía financiera y quieres puedes entrar en magíster de finanzas, vale como finanzas 2. ¿Ya? No hay diferencias mayores. ¿Ya? Quizá hay un poco de un énfasis distinto, pero no hay mayores diferencias en términos de la malla. Okay. Bueno, muchas gracias Sebastián y Jorge por haber venido. Démosle un aplauso a ellos por haber venido.